Aquí estamos como siempre con perspectivas. Nuestros invitados para este programa son Sergio Escarano, autor del libro Monte London, uno de los participantes en la recuperación de las Islas Malvinas, y el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco. Como siempre, echemos una mirada al marco de acontecimientos que nos toca vivir. En la noche del lunes último comenzaron los festejos por los 30 años del Gimnasio Municipal Santiago Luján Saigós. En el marco de este aniversario, la Dirección de Deporte planeó 3 días de jornadas deportivas, desembocando en el miércoles con la fiesta final. El día viernes último, a la noche, se presentó oficialmente el equipo de Dugan y su camiseta. Estamos muy felices y orgullosos como comisión poder ayudar a los niños para que nos representen en el fútbol, expresaron desde el club BT sus directivos. Otro tema, cultura y espectáculo. Segunda edición de muchas músicas. Las familias y públicos de la Escuela Municipal de Música de San Antonio de Areco colmaron el Salón Guerrico. Incendio de galpón en la estancia San Ramón. En la noche del jueves último, el llamado de bomberos voluntarios advertía un incendio en un galpón en la localidad de Dugan. El intendente Francisco Rato recibió al jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, junto al diputado nacional y precandidato a gobernador Diego Santilli. Al itinerario del jefe de gobierno se sumaron también el secretario de Asuntos Estratégicos Martín Redrado y la dirigente del Juntos por el Cambio y experta en seguridad Florencia Ariel. En el cierre de su recorrida visitó la Universidad de San Antonio de Areco, donde conversó con su rector, el doctor Anchi. Al cierre de esta edición se está realizando la rendición de cuentas del ejercicio pasado en el Consejo Deliberante. Durañona, en la presentación de Areco Arraigo, hay muy buena expectativa, un sentimiento de que se puede volver a gobernar, dijo el senador. Con la mirada puesta en la campaña electoral y un mensaje de unidad, el Frente de Todos presentó el viernes último por la mañana su propuesta Areco Arraigo, la alternativa para dar respuesta a los problemas que hoy atraviesa Areco. Ya demostramos que sabemos cómo hacerlo, tenemos propuestas concretas para el futuro. Encabezado por el senador provincial Francisco Durañona, participaron del encuentro en el Palomar los precandidatos a intendente Luján de Mergazo, Mariano Pinedo, Agustín López, Francisco Lobo y Agustín Casares, concejales titulares de organismos nacionales y provinciales que forman parte del Frente de Todos, militantes y allegados. Por último, el viernes pasado se llevó a cabo en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad la entrega de un reconocimiento a Sergio Escarano, vecino de San Antonio de Areco, que fue miembro del cuerpo de soldados argentinos que estuvieron en Malvinas en la campaña militar de recuperación de las islas. Estuvo presente en la sesión del Consejo Deliberante el diputado Julio Pascualín, del bloque Juntos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que declaró de interés legislativo el libro Monte London, Historias de Guerra, escrito por Sergio Escarano, veterano de Malvinas, nacido en San Antonio de Areco. En esta entrega de perspectiva hablamos con Escarano. Vamos adelante con el programa. No sé cómo transmitir lo que ya en alguna línea mía, hace unos años, cuando volvieron de Malvinas los soldados, cuando saludé la venida de quienes murieron por tener una patria como ellos la soñaron. Muchas gracias, Sergio Escarano, veterano de la Guerra de Malvinas, o sea, a gente como él se refería lo que yo reflexionaba. Correcto. En esa vuelta de la guerra, ¿no? Hay referencias acá en títulos a cartas al soldado desconocido. Sí. Sergio Escarano es nacido en San Antonio de Areco, por eso la municipalidad y el Consejo Deliberante no ha podido otra cosa que hacerse eco de esto. Muchas gracias.
Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Yo creo que no solo es Sergio Escarano, sino somos todos los veteranos de Malvinas de San Antonio de Areco. Sí, señor. Eh, el agradecimiento de parte de ellos y de parte mía. Yo simplemente lo que he logrado es escribir un libro que por ahí es un relato de los tantos relatos que puede haber sobre la guerra. Y sí es verdad que fue dicho por los ingleses uno de los combates más cruentos de la guerra. Así que gracias por la invitación y bueno, lo que todas las preguntas que quieras ahondar están. Monte London, que quiere decir algo así como monte alto. Estábamos a 600 metros de altura, sí. Ya. Eh, fue, ¿qué punto de la guerra ese combate? Fue el principio del final. El principio del fin de la guerra. Ahí, Porque digamos, entre comillas, se perdió esa guerra en términos militares. en realidad, más allá de todos los combates de las otras posiciones, o sea, recuperar Monte London para los ingleses era muy importante, pero se les hizo muy difícil eh, y era como el bastión para poder entrar a Puerto Argentino. Por eso creo que ellos lo consideran lo de los más sangrientos porque le costó mucho, mucha pérdida de soldados de parte de ellos, de parte nuestra también, pero de parte de ellos perdieron muchos soldados. Le costó muy caro poder entrar a nuestras posiciones y, y bueno, gracias a eso le dificultamos esa entrada y duró más tiempo la guerra, porque el combate comenzó a las 8:30, 9 de la noche y terminó o nos replegamos a las 7:30, 7 de la mañana. Así que fueron prácticamente 12 horas de combate cuerpo a cuerpo, donde eh, todo se hizo muy difícil, o sea, cada instante, cada momento fue muy feo, muy horrendo y, y la verdad que no se lo deseo a nadie. Como bien digo o cuento en el libro, el relato de una parte de la versión inglesa, ellos dicen que aquellos que hayan visto la película Rescatando al Soldado Ryan, en un momento uno de ellos dice, parecía que estuviera mirando la película Rescatando al Soldado Ryan, valga la redundancia, porque el que la vio se va a dar cuenta de qué se trata. La pérdida de la cantidad de soldados que ellos tuvieron por las ametralladoras nuestras. Eso fue en el año 15, en el 2015, el regreso a Malvinas. Cuando regresé, sí. Sí, cuando regresé fue en el 2015. Pero yo hablaba del combate de ese día, del 11 de junio del 12, El 12. que, que ellos ahí perdieron mucha gente. Estamos hablando arriba de 100 y pico personas, 160, 150 personas. Eh, yo perdí 6 compañeros, pero bueno, al regresar en el 2015 pudimos corroborar lo que habíamos hecho y como por ahí punto final de esa historia que uno tiene en la mente grabada para toda su vida, eh, dicho por los ingleses, ellos han puesto en su plaza de armas, en el batallón del 3 Para, que son un grupo de élite, han puesto en cada punta de la plaza de armas una ametralladora antiaérea, que eso recuerda el daño que le provocamos nosotros a ellos en el combate. Tremendo el tema, tremendo el libro. ¿Qué importancia, supongo,
por lo que yo leí, si es que interpreté bien, ha tenido ese trabajo hecho sobre lo que se llama, en el libro, por ahí leí, Sí, hay muchas cosas en el libro. no, Hay muchas cosas. El secreto mejor guardado, de Nelson Lionel Durante. Sí, eso tiene que ver un poco también contar la historia, o sea, de la historia, pero que en el 2015 Nelson compra unos documentos Ahí está. en una librería de acá de Buenos Aires, documentos que pagó $5.000 cada uno, los cuales se lo vendieron porque el librero, el dueño de la librería había fallecido y quedó el hijo, y el hijo sabía que a él le interesaba el tema Malvinas, y dice, qué mejor persona que tengan en sus manos estos documentos que vos, que te interesa la causa. Que fueron autentificados los Sí, sí, documentos. sí, fueron todo corroborado, fue pasado por todos los estamentos que tiene que pasar para corroborar que son originales. Original. Viajaron a España para poder corroborar la tela, porque en ese momento no era papel, Trapo era, era dice trapo el libro. de la misma Moledora. molino, del mismo Molino. molino donde se hizo, así que también se corroboró eso, pero hasta que no estuviera todo confirmado no se podía presentar en ningún lado, ni siquiera al Estado argentino. Luego lo presenta, Sí, sí. y hoy en día está en la ONU, están presentados en la ONU, La Organización de las de las Naciones Naciones Unidas. Unidas. Entonces, De esos documentos surge, si yo vuelvo a repetir, insistir, porque es un tema, es un libro denso, tiene, en relación a la cantidad de páginas, tiene tremendos temas, el tema, ¿no? Por eso dije la guerra, ¿no? Y la paz, la guerra y la paz, otro título famoso. sí, sí, para después. Entonces, en esos documentos que compró este señor, queda claro la condición de colonia de Totalmente. España que tenía el territorio. Y se lo cede a la República Argentina. Claro. Y ser colonia significaba entonces continuar siendo después parte del territorio. Correcto. Eso es lo que aporta este señor. Sí, aparte ahora para la segunda edición, porque él en sí lo conozco cuando él vino a dar una charla acá al Consejo Deliberante Al señor. para que era amigo del intendente, de Francisco Rato, es amigo, y bueno, él vino a presentar a todo, o sea, la idea de él era recorrer todo el país para que todos los centros de veteranos supieran esto de los documentos. Y bueno, yo como me pareció muy importante, se lo pedí, o sea, le hablé con él, le digo, mira, estoy escribiendo un libro, me interesaría por lo que significa y por el contexto que tiene lo que vos los que nos viniste a contar a nosotros. Entonces, como él lo tenía como un secreto guardado y estaba depositado, o sea, había 5 copias de las cuales estaban depositadas en distintos lugares para que no sea robado, porque había tenido atentados, le habían puesto bomba, el tipo Asegurarse se tuvo que ir a vivir subsistiera la documentación. Claro, se tuvo que ir a vivir a Uruguay para que esos documentos pudieran llegar a las manos que tenían que llegar. Bueno, después llegaron al Estado, se lo tiene que dar, entregar. El libro nombra el viaje de Magallanes, Sí, sí. del gran viajero español. Exacto. Entonces por eso él en la segunda parte de la segunda edición me pidió por favor que quería ampliar toda la información que había escrito en la primera edición que se había agotado. Y bueno, yo lo acepté porque me parecía importantísimo y creo que el libro deja muchos mensajes y hace que le llegue a las personas, que los comentarios sean muy buenos, pero no porque yo lo haya escrito, simplemente por la historia en sí.
debiendo dejar de lado por ahí lo más crudo, porque Ajá. cuento cosas, pero no cuento todo, Sí, sí. por una cuestión de que la idea que el libro llegara a los colegios. Entonces, por ahí hay dos cosas puntuales chiquitas que aparecen en algún lugar del libro, como cruel, pero no, como que pasa desapercibido por todo el contexto que tiene el libro. Entonces eso permite al lector poder, a medida que va leyendo, se va metiendo en el personaje, que eso es lo que logra este libro. Claro. Y eso hace que lo haga interesante y muy intuitivo. La verdad que En realidad el personaje sos vos. sí, sí, pero por eso digo, o sea, se mete en uno, porque no es que uno me lo dijo. O sea, gracias a Dios en la Feria del Libro he tenido la satisfacción de poder, eh, a ver, yo a mí, o la historia de Monte London se conoce a través de nuestro, el que nos preparó para ir a Malvinas, el suboficial Humberto Enríquez, pero que el libro de Monte London está contado por los ingleses y este es el primer libro que sale de Monte London, contado por un soldado argentino, y después aparecieron dos libros más, pero que no tienen la El información. libro incluye una versión inglesa del combate de Montelón. Sí, porque la idea es que no solo yo cuente lo que viví yo, sino que también está bueno que la gente sepa qué sintió el enemigo de nosotros. Y ahí viene una búsqueda, te escuché decir, traductores mediante, de que te contestaran, o pedías vos, que algún soldado inglés o algún participante inglés de la guerra se comunicara con vos. Y vino la relación con Mark. Mark, no, lo de Mark me pareció una historia muy buena, o sea, triste, que me le había tocado vivir en la guerra. Yo la rescaté de un determinado lugar para poderla contar. Y a partir de ahí, después de la primera edición, porque está en la primera edición, en la segunda vino la pandemia. Y la pandemia hizo que por ahí uno ocupara el tiempo en cualquier otra cosa y entre las cosas de las cuales me ocupé fue de tratar de ver si me podía comunicar con Mark. Entonces al poder comunicarme con él, o sea, mediante traductor de Messenger, porque yo me... ¿Mark no habla español? No, no. Estaban los Estábamos dos los dos igual. incomunicados. Así que bueno, la pandemia hizo que nos comunicáramos, no hablamos de la guerra, hablamos de la familia, de los amigos. ¿Qué año fue esto? La pandemia. La pandemia, el año pasado, no, el anteaño. Ajá. El final de la pandemia prácticamente. Claro. Y yo estaba ya cerrando el libro, así que decidí poner lo que hablamos durante la pandemia. Pero después tuvo un final, pero el final no lo pude terminar de poner porque ya estaba editado el libro. Viene para la próxima edición, tal vez. Sí, lo que pasa es que es difícil económicamente hoy poder escribir un libro. Lamentablemente es así. El apoyo de Biotech nos fue Sí, útil. sí, es un pequeño aporte que hizo Biotecno y alguien más que... Y la Municipalidad de San Antonio de Areco ha estado presente, apoyando. La municipalidad apoyó en lo que en lo que el libro ha logrado, o sea, económicamente no. No. Me ha apoyado en todo lo que era presentaciones, en la primera, segunda edición, o sea, Apoyo moral, digamos. soy agradecido de eso porque también sin eso no hubiera podido hacerlo conocer tampoco en ningún lado ni en Areco. Pero también hay alguien, una persona particular que no quiso que yo contara quién es, que también aportó algo de dinero. Lo que pasa es que esta edición fue carísima.
fue el 1000% de lo que fue la primera edición. Uy, el 1000%. Sí. Entonces, Esto debido a nuestra inflación. que eso es lo que uno no puede entender como país, que, que estemos viviendo esto de la famosa grieta, que el otro día lo comenté en En el acto. en el acto este de la entrega que hizo diputados, y había un par, o sea, El diputado, por favor. Julio Pascualín. Julio Pascualín. Entonces, que a través de Nano Perea se pudo hacer conocer este libro, se lo comentó a él, y él, después Pascualín vino a hablar conmigo, yo le aclaré que la política no estaba de por medio para mí, y bueno, él me dijo, sí, no tiene nada que ver la política, tiene que ver Malvinas por los 40 años, de yo, listo, y así fue, y por eso me pareció bueno poner el ejemplo de lo que nosotros hicimos en Malvinas, que nosotros éramos un batallón, nosotros fuimos a hacer un refuerzo antiaéreo del Regimiento 7 de La Plata. Estamos hablando de chicos de 17, 18 años. No, 19 años. 18 y 19 años. 18 y 19 años. Por eso digo, cuando hablan de los chicos, los chiquitos, los pobrecitos, eso es un dolor muy grande para nosotros. Porque la guerra nos hizo hombres. Nos guste Claro. o no les guste a la gente, nos hizo hombre. Y bueno, o sea, en el batallón uno también la parió, porque la instrucción fue muy dura, fue muy cruel también, pero nos sirvió para el combate y el resultado final fue el logrado. Lo que pasa que, bueno, o sea, la superación en cantidad de efectivos hizo que tuviéramos que replegarnos. Pero ellos dejaron mucha gente. Casi todos ustedes han sido padres. Vos tenés varios hijos que mencionás en tu Sí. libro. A Yelena. A Yelén, Virginia, Camila, y tengo 2 nietos, Nietos. Ciro y Esmeralda. ¿Qué edad tienen los nietos? 8 y 2 años. Claro. Bueno, la historia continúa. Claro, un poco también uno lo que hace es malvinizar. Malvinizar. Yo lo digo siempre, hay que sigo malvinizando. Y bueno, trato de... El territorio tiene proyección Antártida. Sí, mi idea futura, quiero ir a Ushuaia, Ajá. porque apareció una foto mía en el Museo del Fin del Mundo, en la cual yo estoy... alguien de acá de Areco fue al museo y encontró esa foto, me mandó. ¿Dónde está el Museo del Fin del Mundo? Ushuaia, en la capital de la malvinización. Y esa foto mía está en el buque Almirante Irizar cuando veníamos con los heridos, y que me sorprendió, que yo nunca sabía. Sí tengo una imagen en mi cabeza, sí tenía la imagen de esa foto, pero no sabía que me la habían sacado, pero yo tenía una imagen de esa foto y la tengo. Pero me sorprendió cuando me dijeron que estaba. Y encima está, dice que impacta la foto. Y yo la tengo ahora e impacta de verdad. ¿Cómo fue el momento, el impacto del momento de que se los llevan, que los captan para ir a Malvinas? No, a nosotros no nos obligó nadie a Malvinas. Claro. Nosotros nos preguntaron quién quería ir y quién no. Ajá. Los que eran padres los sacaban, por ejemplo. Los soldados Que eran padres... voluntarios. No. Los soldados que eran padres, los soldados como yo, Sí. eran sacados. Es más, el compañero de ametralladora mío tenía hijos, tenía un hijo y fue igual. No quiso. Ajá. Entonces, creo que es muy valedero la actitud de mi compañero y hermano, porque es mi hermano, sigue siéndolo. Vuelvo a preguntar porque no lo tengo claro. ¿Fueron voluntarios todos? ¿Los que fueron? A ver,
En esa época existía el servicio militar obligatorio. Claro, había Entonces, la colimba que le decía. la colimba. Y vos, o sea, jurabas defender la patria hasta perder la vida. Como juran los chicos con la bandera cuando están en los colegios. Claro. Es lo mismo. Con la diferencia de que se hacía el servicio militar obligatorio que hoy se tendría que estar haciendo. Le guste o no, a la gente se tiene que estar haciendo. ¿El libro está en librerías ahora? Sí, está en librería. ¿Acá en la Iriarte está, por ejemplo? Sí, yo lo tengo para vender particular y aparte se los puedo firmar. En la Iriarte, por ejemplo, lo van a recibir, pero sin mi firma. Ajá. Pero yo, si quieren, yo tengo para vender, o sea, ellos también lo tienen, porque yo se los di. Pero Mi ejemplar tiene tu firma. ¿No? No, por eso, o sea, eso es lo de menos, ¿no? Pero No, que es lo de menos. yo creo que tener al autor acá y poder firmárselo, para mí es un honor, para mí. Después, los demás, no sé qué pensarán, pero creo que vale la historia que te firme el libro el que la vivió en carnes propias. Bueno, una dedicatoria tengo en mi ejemplar, ¿no? Esta es tu letra, ¿no? Sí, sí. Viva la patria, termina. Sí, señor. De eso se trata, por último, la patria. Es que la patria es todo. Es así. Sí, la palabra patria viene de significa padre. muchas cosas. Entonces me parece a mí que valió la pena, más allá de las pérdidas humanas, de hermanos, y por la cual uno, como dice, sigue malvinizando, creo que es lo que podemos seguir haciendo por ellos. La amistad después de la guerra es un ejemplo de paz al mundo, ¿no? Sí, porque como dije hoy, no pude poner el final de la historia con Mark, pero Mark a fin de año del año este que ha pasado, Sí. 2022, en diciembre, nos encontramos, él me dijo que quería verme y nos encontramos en Puerto Madero, en un hotel, nos estrechamos en un abrazo, lloramos juntos, hablamos de la guerra, dibujamos cómo nos defendimos y cómo atacaron, y los dos hicimos lo mismo. Y dejar el mensaje de que la guerra hacen lo que están en los escritorios y la pagan los soldados. Ahí está. Grande. Y lamentablemente las vidas son de los soldados y eso es lo que él me decía. Dice, pensar que nosotros íbamos a un lugar que no sabemos a dónde íbamos y por qué estábamos peleando. Y nosotros sí sabíamos por qué peleábamos. Pero fue una sensación muy linda, muy llena, muy plena, porque cuando vimos los dos hicimos un dibujo mediante traductor, por supuesto, porque el director de la editorial hizo de traductor, porque yo no sabía el inglés. Por ahí me han quedado cosas en el medio que por ahí que él dijo y yo no sé, no interpreté, pero me fue traduciendo todo lo que iba hablando. Pero el abrazo final y el llanto, y él estaba con su señora, fue muy lindo y quedó la amistad y nos seguimos escribiendo. Maravilloso todo esto. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Sí, por ahí muchos pensarán, pero ¿para qué hablar con un inglés? Es que no tienen la culpa los soldados. O sea, los soldados ponen el cuerpo. Pero, ya digo, iban a un lugar donde no sabían ni qué era ni a qué iban. Sabían que iban a una guerra supuestamente, pero no sabían a qué iban. ¿Y por qué iban a luchar por eso? A tantos kilómetros de Inglaterra. Cabe, desde mi punto de vista, el que pregunta es porque quiere saber y es porque no sabe. Uh-huh. ¿Tuviste vocación de escritura desde tu infancia? Niñez. No. Yo estudié guitarra. ¿Acá en Areco? Con Omar Tapia. Con Omar.
Me recibí de profesor superior de teoría y solfeo, elemental de guitarra, y cuando vine de Malvinas dejé todo. He escrito algunas canciones, ¿Sí? pero La música. después dejé todo. Pero bueno, no, lo del libro es... por ahí fue una forma Desahogo, de tal vez. desahogo Ujú. y de poder contar la verdadera historia. Esa historia que han manipulado, Sí. que han desmalvinizado y que han degradado a los soldados argentinos, cuando el enemigo los enaltece. Tenemos nuestro batallón acá de Héroes de Malvinas, tenemos nuestro lugar que se llama Héroes de Malvinas, y ahí todos los años vamos repitiendo la voluntad de permanecer recordando un hecho que malvinizando hace patria. Es que para las futuras generaciones es muy bueno. Y uno ir a dar una charla de Malvinas es, cada vez que vas, es sentir el corazón alegre, porque cuando vos le contás la historia a los chicos, Malvina une. Malvinas une. Y vos realmente te das cuenta el silencio. Bueno, creo que quedó claro el otro día el silencio rotundo que había, y eso me pasa en cada charla que doy. ¿Por qué? Porque lo llevo adentro, porque trato de que se pueda lograr que se sepa la verdadera historia, pero que también darnos cuenta que perdimos mucho en la educación. No hay valores, no hay respeto, no hay amor a la patria, no hay patriotismo, respeto a los símbolos nacionales, le faltamos, nadie canta el himno. Entonces me parece a mí que la única manera de malvinizar, como yo digo, es desde las escuelas. No está mencionado en el libro para nada, lo digo desde mirón de afuera, por ponerme en un cualquiera, o uno de tantos. Cuando se tomó la decisión de tomar Malvinas, No, interés lo voy a político. corregir. Nosotros lo tomamos Malvinas. Nosotros recuperamos Malvinas. Recuperar Malvinas, lo dice el libro. Recuperar. Porque Perfecto. una cosa es tomar cuando no es tuyo. Pero cuando es tuyo, recuperás Sí, el libro tu lugar. Ahora, Y no hubo rendición. Fue un cese el fuego. Que es otro de los graves errores que cometemos cuando hablamos. Entonces, por eso yo cada charla que doy, siempre aclaro, y muchas veces lo mismo. No tomamos nada, solo recuperamos lo que es nuestro, y no hubo rendición, hubo un cese del fuego. ajá. Vuelvo, aceptado, por supuesto, no cabe otra cosa, que vos vayas aclarando cosas cuando el que te entrevista no usa el término exacto, como fue mi caso. No, pero no es porque usted lo diga, sino porque pasa en muchos lugares. No vale, pero cabe. Sí, eso es lo interesante de esto, no es si yo quedo bien o mal. No, que no pasa. El tema es importante, Monte London, el libro. Hubo en ese momento, desde el poder político, acá, la idea de que eso podía generar un beneficio político a quienes impulsaron la recuperación de Malvinas. A ver. Estamos hablando
de que había un gobierno militar. Sí, está bien. Lo que pasa de que este país, o sea, yo cuando veo la charla también lo aclaro. Es un país donde no contamos las dos historias de este país. ¿Mm? Y está bueno aclararlo. Y está bueno decirlo en público. ¿Por qué no hablamos de la época de la subversión? ¿Por qué no hablamos de esa historia que nadie cuenta? Porque que yo sepa, yo me acuerdo, era joven y yo veía que los subversivos, los montoneros, mataban gente, mataban niños, mataban militares, mataban personas del común que andaban en la calle. Entonces, ¿por qué no contamos esa historia? ¿Por qué siempre contamos lo que hicieron los militares? Yo creo que para tener un país como correcto, tenemos que contar la verdadera historia de este país. Entonces contemos la parte que no se cuenta, más la parte que continuó después, que se equivocaron, que se hizo una guerra, o por ahí nos llevaron a la guerra, pero fuimos a defender la patria, porque se cumplían 150 años. Se equivocaron. Se cumplían 150 años y perdíamos la posesión de Malvinas, que son nuestras. Entonces, o sea, no sé si era el momento de la forma o no. Estuvo bien logrado. Se cumplía un plazo que consolidaba la situación política exacto. de ocupación. Ocupación. Algo había que hacer. Por ahí no era la forma correcta. Pero por eso digo, a mí me enerva cuando los docentes, por ejemplo, no cuentan la verdadera historia. Porque le bajan de allá arriba cierta historia. ¿Sabes que muchos se van a enojar? Pero a mí no me importa. Porque como yo llevo la patria adentro, y como murieron compañeros míos, como murió José Luis Galarza, dejó su sangre por la patria, entonces yo creo que la patria merece que se sepa toda la historia. No solamente la historia de que los militares se equivocaron, le hicieron mal, perfecto. Pero contá la otra parte. En las escuelas, contala, porque nadie la sabe. Es más, yo cuando voy a dar las charlas, abro un poquito el abanico y empiezo a hablar para atrás. ¿Y sabe lo que me dicen las docentes? Gracias por contar esa parte. Porque nosotros no podemos. Muy bien. Un testimonio de protagonista de el terrible momento que fue Malvinas, la guerra. Yo creo que todos los que fuimos a Malvinas la pasamos muy mal y todo tiene explicación, está en el libro. Por supuesto, el hambre, el frío, el dolor, la pérdida, el infierno. Bueno, todo sea por la Argentina. Esa es la idea. Seguir luchando por la Argentina, pero no de esta manera. Muy bien. Porque de esta manera, a ver, voy a decir algo que por ahí está también en este libro, algo que no sé si por ahí puede interesar a los demás. En este libro hay una parte que muchos dirán que tendrá que ver con la guerra. Sí tiene que ver con la guerra, que se llama como título Devolver a la gente lo que la gente nos dio a nosotros. Yo con dinero de mi libro, hubo un terremoto en San Juan, fuimos, porque fui con mi hija y bueno, compré mercadería, porque yo tenía un amigo allá que me había comprado el libro, nos hicimos amigos, son folcloristas, me dice, pasó tal cosa, yo te vi de una mano. Y me fui a San Juan, compré mercadería a un supermercado, compré mercadería, hice bolsas, pero con todo, aceite, azúcar, todo, pero todo de primera. ¿Y qué hice? Personalmente fui
a llevarle a cada uno una bolsa de comida y la gente misma te decía, no, a mí no, llevarle al que está allá que necesita más que yo. Eso es Argentina. Eso es Argentina. La Argentina es importante. Esa es la Argentina. Y esa es la humanidad que tenemos nosotros. Y yo, como soldado de la patria, soy un agradecido y ojalá tuviera la posibilidad de poder ayudar mucho más a mucha gente. Muchas gracias, Sergio. De nada. Gracias. Muy satisfactorio para mí haber podido trasladar tu experiencia contada en este libro y tu sentimiento permanente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por permitirme hablar sin privarme de nada. Por Dios, la libertad. Sobre todo la libertad. Gracias una vez más. Gracias. ¿Qué les voy a decir a los televidentes cuando estamos hablando de que una vez más viene mi columnista estrella para mí, Eduardo Clancy, el arquitecto Eduardo Clancy, que hoy le he pedido que me hable de nuestra celebración de mayo, el mayo argentino, el 25 de mayo. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos, Armando. Bueno, para no ser repetitivo, busqué un poquitito en apuntes y en algún libro y buscar alguna cosa distinta a la que siempre hablamos. O sea, cuando hablamos del 25 de mayo, hablamos de las circunstancias de ese día, de que llovía, de los paraguas, de French y Beruti, etc. El movimiento revolucionario en América había empezado bastante tiempo antes. Y empezó en la isla Hispaniola, lo que ahora es Haití y República Dominicana. La Hispaniola. La Hispaniola. Ahí había una parte de la isla que estaba en poder de los franceses y otra parte de la isla en poder de España. Y ahí se levanta un señor de origen africano que se llamaba Toussaint Louverture, y él es el que realiza el primer movimiento latinoamericano de independencia. Ya habíamos tenido la Revolución norteamericana en 1776, ¿no? De independencia de Inglaterra. Y la guerra en Estados Unidos no había terminado porque los ingleses vuelven a invadir y hasta 1809 estaban luchando contra los americanos y produjeron, entre otras cosas, el incendio de Washington, así que en América ya había turbulencia y guerra. Bueno, este señor se subleva, primero contra los españoles y luego contra los franceses, y el hombre termina mal porque termina preso en Francia y muere enfermo en 1803. ¿Cómo es el nombre? Toussaint Louverture. O sea, Louverture. Sí. Era un hombre ilustrado, un hombre que, digamos, contrariamente al resto de los pobres africanos que eran llevados a América, que en su mayoría eran analfabetos, este hombre había ido a la escuela, bueno, fue militar y fue gobernador de lo que se llamaba Saint-Dominique, que era la isla, según la llamaban los franceses, Santo Domingo. Saint-Dominique. Bueno, pero la isla se independiza de Francia y de España, que se había retirado en 1804. Así que ya tenemos ese antecedente y después distintos otros. En 1808 se había formado una primera junta de gobierno en Montevideo, en 1809 en Quito, y en 1810, más o menos contemporáneo con nuestro movimiento del 25 de mayo, en Santa Fe de Bogotá. O sea que ya existían distintos gobiernos. ¿Y por qué existía esto? Y bueno, el poder de España se había diluido, no había desaparecido porque los franceses lo toman prisionero a Fernando VII, lo llevan a Francia, pero en España se habían constituido distintas juntas.
Y la más importante fue la de Cádiz, la Junta de Cádiz, ¿no? Pero bueno, había gobierno en España, gobierno revolucionario, no revolucionario, sino gobierno independentista, porque ellos querían la independencia de Francia y lucharon, y tal es así que, bueno, Inglaterra llega a un acuerdo con estas juntas para colaborar en esta lucha contra Napoleón y eventualmente, bueno, Francia se retira de España. Luego de una campaña española muy importante, ¿no? Bueno, ya todos recordamos la batalla de Bailén, donde participó nuestro libertador general San Martín, ¿no? Y los ingleses habían hecho un acuerdo. Hablando de Bailén. Sí, o sea, la batalla de Bailén es una batalla decisiva, digamos, en esta guerra de independencia contra el poder francés, que había establecido al hermano de Napoleón, a José Napoleón, a quien llamaban Pepe Botella. Pepe Botella, porque era chupandina. Era chupandina. Bueno, y los ingleses habían participado en esta defensa de España contra Francia, pero habían impuesto una cosita. Le habían hecho no una imposición, pero así sí habían llegado a un acuerdo con Francia, con las juntas estas españolas. Y es que se restableciera en Sudamérica el libre comercio. Recordemos que en Sudamérica regía las llamadas leyes de Indias, regían las leyes de Indias, y el centro del movimiento comercial y político y demás estaba en Lima. Los barcos tenían que ir por Centroamérica, no existía el canal de Panamá, pero se cruzaba el istmo ese, digamos, de Panamá, del Atlántico al Pacífico, los barcos que venían de España, se cargaba otro barco en el Pacífico y bajaba por el Pacífico hasta Lima. O sea, de Lima llegaba al Río de la Plata a lomo de mula. Así que el costo de esos materiales o productos que venían de España era enorme. Bueno, una de las condiciones de los ingleses para intervenir en la guerra fue que se estableciera el libre comercio. Por supuesto, a ellos les interesaba porque Inglaterra ya había comenzado y estaba, digamos, en gran ebullición la revolución industrial. O sea, ellos tenían muchos productos para venderle a los sudamericanos. Así que les interesaba que se estableciera el libre comercio. Eso trajo como consecuencia la famosa representación de los hacendados que hace Moreno en 1809. O sea, estamos un añito antes de la famosa Revolución de Mayo. Mariano Moreno aparece ahí. Mariano Moreno era un hombre influenciado por las ideas francesas, por los revolucionarios franceses, por los filósofos franceses, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire. Y un hombre muy ilustrado, un hombre que había estudiado en Chuquisaca. En Chuquisaca se había casado también con su mujer y había tenido un hijo. Y se tuvo que venir medio de apuro porque era un defensor de los indios y las condiciones de trabajo en las minas de Potosí, que era terrible. Las condiciones eran espantosas, eran verdaderos esclavos. Entonces él defiende a unos indios y acusa al alcalde de Potosí de ciertas cosas que habían sucedido y le dan un poco el pasaje de venida para Buenos Aires, si se tiene que venir a Buenos Aires. Y acá, estaba trabajando en un estudio de abogado, casi el más prestigioso de Buenos Aires, era un hombre muy capaz. Los hacendados, recordemos que desde la primera invasión inglesa, los ingleses restablecieron el libre comercio. Esa fue una de las cosas que hizo Beresford. La primera y la segunda invasión inglesa, en 1807, como todos sabemos, fracasa. Pero tiene dos antecedentes que son interesantes. El primero es ese restablecimiento o establecimiento
del libre comercio, contrariamente al tema de las Indias, de las leyes de Indias. Las leyes de Indias habían, digamos, impulsado una situación que era casi inevitable, que era el contrabando. Porque claro, había que traer cosas de otros lados que se necesitaban, no podían entrar por el puerto de Buenos Aires, sino que tenían que venir de Lima. Entonces, ¿qué se produce? Se produce el contrabando. ¿El contrabando qué produce? Produce una clase dentro de la sociedad de Buenos Aires, que era una clase muy pudiente contrabandista, que vivían del contrabando. Esos señores se oponían al establecimiento legal del libre comercio. O sea, ellos favorecían a la permanencia de las leyes de Indias, porque ellos querían hacer su negocio y no que todo el mundo pudiera hacerlo. Es como, digamos, lamentablemente, o según dicen algunos, el tema de la libre venta de la droga. Si se vende libremente la droga, se destruye un negocio que manejan unos pocos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso era un poco lo mismo. Y por otro lado, los porteños, en su lucha de 1806 y 1807, se habían dado cuenta de que eran capaces, militarmente, de oponerse a una potencia, en este caso Inglaterra, y por qué no España. Bueno, las noticias llegaban con mucha lentitud en esa época, ¿no es cierto? Un viaje desde España hasta acá o desde Europa hasta acá estaba en el orden de los 30, 40 días. Así que lo que ahora hacemos con el teléfono en una fracción de segundo... Con el celu. Claro, en ese momento llegaba en 30, 40 días. Tal es así que cuando los ingleses festejan la incorporación del Río de la Plata a sus colonias en 1806, la noticia les llega sobre fines de julio y en los primeros días de agosto los limpian a los ingleses. Así que les llegó la noticia y a los pocos días esa noticia era antigua. Bueno, lo mismo pasa con la Revolución de Mayo. Llegan acá las noticias tarde, por un hecho, digamos, de la forma en que se transmitía y del transporte de esas épocas, sobre la caída de la Junta de Sevilla, que había reemplazado, o que mantenía una forma de gobierno. Fernando VII estaba preso. Entonces eso impulsó también a varios de los ideólogos de la Revolución, que ya venían de antes reuniéndose como todos sabemos en la casa de Vieites, en la famosa jabonería de Vieites, de dar el golpe que ya se venía previendo. Ahora, en 1809, en la representación de los hacendados, Moreno había hecho todo un relato, digamos, él no era economista, Belgrano sí, y Belgrano había hablado sobre economía, y también Vieites, pero Moreno no era economista, era un excelente abogado, entonces, pero él recopila datos, se entera bien de las cosas, y él representa a los hacendados que reclamaban el libre comercio, porque los hacendados querían vender sus productos, que eran, bueno, los cueros, etcétera, etcétera. Todavía el negocio de la carne no era muy grande, se vendía algo de carne salada, pero poca cosa, pero mayormente cueros y frutos del país, otros productos los querían exportar libremente y las leyes de India se los impedían. Entonces Moreno aparece ahí ya en 1809, un año antes de la Revolución, como un personaje importante que defiende el libre comercio. O sea que uno de los condicionantes de la Revolución de Mayo muy importante fue el tema del libre comercio y la oposición a las leyes de India que cerraban el comercio y lo restringían a todo lo que dictaminaba España, ¿no? Así que bueno, el otro condicionante, como ya habíamos dicho, era ya la sucesión de revoluciones que venían del norte, empezando por Haití, y también habían sucedido dos cosas
importantes. El virrey Liniers, que tenía cierto prestigio después de la conquista y reconquista de Buenos Aires, pierde su cargo porque se le ocurre hacer casar a su hija. Bueno, su hija, en esa época los casamientos, era una chica de 16 años, no sé si se había casado enamorada o un poco porque los padres la obligaron. Su hija se casa con el hermano del amante de Liniers. Liniers tuvo durante muchos años una amante que se llamaba Ana Perillón. Ana Perillón fue la abuela de Camila O'Gorman, de la famosa Camila. Bueno, Liniers tenía esta amante y el amante de Ana Perillón tenía un hermano, creo que se llamaba Antonio, bastante más joven que ella. Y Antonio se casa con la hija de Liniers. Pero ¿qué pasa? Había una ley española, una parte de las leyes de Indias, que prohibía a los oficiales de la corona, sobre todo los que estaban en el exterior, a que ninguno de sus hijos o parientes se casara con los locales, o sea, con los. Entonces se le hace un cargo a Liniers. Moreno es el que le hace el cargo porque estudia las leyes, bueno, el que va al cabildo y le hace una presentación legal, digamos, y Liniers tiene que renunciar. Entonces nos nombran a Cisneros. Cisneros era un hombre que, bueno, no era muy interesante, digamos, desde el punto de vista personal, no tenía ningún atractivo personal, y entra en una situación complicada, o sea, ya con todo este tema del libre comercio. Él más bien favorecía el libre comercio, no era, digamos, un estricto ejecutor de las leyes indias. Pero de todas maneras se encontró con una situación política complicada. Se encontró con 3 o 4 facciones o grupos importantes. Un grupo era el de Saavedra y el grupo militar, que venían con el prestigio Cornelio Saavedra. El triunfo contra los ingleses. El otro grupo era el de Liniers, que bueno, si bien había sido derrocado, Liniers lo llamaban los afrancesados, seguía con la idea de apoyar al rey de España. El grupo de los seguidores de Martín de Álzaga, que se había alzado contra el gobierno en 1808, Martín de Álzaga tenía entre su grupo a Moreno. Y había tenido una actuación importante en las invasiones inglesas. Y otro grupo, que era el grupo de los carlotistas, que era el grupo de Moreno, de Belgrano, su primo Castelli y Juan José Paso. El primo de Belgrano era un hombre de ideas revolucionarias violentas, como Monteagudo, como Moreno, y gran orador, Castelli. Bueno, y ese grupo de los carlotistas tenía la idea de digamos, derrotar o derrocar al virrey y colocar en su lugar a la princesa Carlota Joaquina, que era la hermana del emperador, la hermana de Fernando VII, que estaba casada con el emperador de Brasil. O sea que había un grupo monárquico, digamos. El emperador, ¿no? De Brasil. De Brasil. Pero Carlota Joaquina era española. O sea que había un grupo de inclinaciones monárquicas, que después cambian, ¿no? Como todas las cosas. Pero en ese momento había cierta parte de los patriotas, Belgrano entre ellos, que honestamente pensaban que en la Argentina se podía instaurar una monarquía. Como después San Martín pensó en un inca en su momento también, o sea, no se lo puede acusar de ser monárquico, sino que él era gente que pensaba que esa era una salida política, ¿no? Bien,
O sea que esos grupos ya estaban en ebullición. Y había grupos violentos que apoyaban, digamos, al grupo de Moreno y demás. Esos grupos violentos, había un grupo que se llamaba Los Infernales, en los cuales estaban French y Beruti, que no eran unos pacíficos repartidores de cintitas azul y blanco, como nos pintaron en la historia de Villiquen, sino que eran tipos violentos. Eran tipos violentos que impulsaron que en ese... Bueno, el cabildo del 22 de mayo lo obligan a Cisneros a renunciar. Él llama, digamos, a un cabildo abierto, pero en ese cabildo abierto y en el del 25 la entrada a la Plaza de Mayo estaba restringida, no entraban todos, entraban los que French y Beruti y sus amigos armados con armas de fuego y con cuchillos dejaban entrar. O sea que la entrada, la famosa escena de todos frente al cabildo con los paraguas, que no fue tal, pero no importa, era un día de lluvia, bueno, estaban todos frente al cabildo, fue armada por esta gente que eran los más violentos del grupo revolucionario. Cisneros renuncia ese día, pero rápidamente se nombra una junta y aparece él como el presidente de la junta. Entonces, de ahí viene que el 25, en rechazo a eso, estos grupos que se oponían a Cisneros lo vuelven a obligar a renunciar y se forma la famosa primera junta. Que no fue la primera junta, fue la segunda junta, porque la primera junta era la que formaba justamente Cisneros como presidente. Pero bueno, es la llamada primera junta. Sobre la primera junta no se sabe bien quién la formó. En ese montón de situaciones violentas y complicadas, aparece la primera junta. Pero los historiadores no es clara para la historia quiénes fueron los que dijeron, bueno, que lo voten a Cornelio Saavedra como presidente, a Mariano Moreno como secretario de gobierno y secretario de guerra, tenía dos funciones. ¿Quién fue? ¿Cómo se conformó esa junta? No se sabe. El hecho es que se conforma esa junta y dentro de la junta subsisten los enconos, las cosas que ya preexistían. Para simplificar, porque la cosa no era tan simple, los partidos, los saavedristas y los morenistas. Los morenistas eran los más creyentes en los métodos de la Revolución Francesa, que no eran nada pacíficos. Nada tranquilos. Claro. Y los saavedristas eran más conservadores, eran gente que quería ir más paso a paso. Entonces se declara esta junta en nombre de Fernando VII. Estos grupos que venían, estos infernales, de los cuales estaban French y Beruti, entraron a la plaza con cuadros de Fernando VII. O sea que todo esto se hizo en nombre de Fernando VII. Muchos habrán creído que era así y otros lo hacían sabiendo que la manera de llegar al gobierno era decir que ellos lo hacían en nombre de Fernando VII, pero sabían perfectamente que su fin último no era apoyar a Fernando VII, sino todo lo contrario, era separarse de España. Pero bueno, la separación de España era muy complicada en ese momento, por razones económicas, políticas, por mil razones. Entonces, y porque muchos de ellos, los saavedristas eran los principales, no estaban decididos en ese momento a una secesión de España, a una separación. Tenían sus dudas serias. Y tal es así que la independencia se declara en 1816, 6 años más tarde, 6 años de guerra con España, donde recién en 1813 los patriotas tienen una bandera, pero anteriormente luchaban con la bandera española. Toda la primera campaña del Alto Perú se hace con banderas españolas. Esa confusión
se fue aclarando. Y bueno, cuando llega 1816, el propio San Martín, que ya había llegado en 1812, es uno de los impulsores, dice, bueno, muchachos, declaren la independencia porque ya no puedo cruzar a Chile con la bandera española, necesito ir. Bueno, después se crea la bandera de los Andes y demás, pero necesito ir con un respaldo, digamos, político a Chile, ¿no? Así que este es el trasfondo, digamos, político de la Revolución de Mayo. Y Moreno es el impulsor de todas estas primeras medidas que lamentablemente tienen la violencia de las revoluciones. El virrey Liniers, ex virrey Liniers, que se va a Córdoba, comienza en Córdoba, que es el centro de la República, de la actual República, el centro de las provincias del Río de la Plata, desde donde se han gestado grandes movimientos. El hombre está en Córdoba, gestando una contrarrevolución. Entonces ahí va Ortiz de Ocampo primero, después Castelli, el primo de Belgrano, y con órdenes de Moreno, y se lo fusila a Liniers, el héroe de la... Y ahí se genera otro tramo de la historia. Yo te estoy agradeciendo mucho. Estamos entonces celebrando todo esto. Estamos celebrando todo esto hoy. Este primer movimiento, este primer complejo, no fue nada simple, que nos da este primer impulso en la libertad. 25 de mayo de 1810. Que, como ya hemos dicho, continuaba con todo un movimiento que había empezado en 1802 en la isla La Española, Haití. De Monsieur Louverture. De Monsieur Louverture, sí. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, de nada. Me prestigias el programa con tu presencia y tus conocimientos de historia. No por nada sos el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco. Y también, bueno, hago una referencia, sin extenderme más al asunto, un éxito el guiso del Rotary al que vos Club, sí. Muchos comentarios favorables. Se vendieron un montón de guisos. Sí, cerca de 400. Así que una buena entrada por el hospital. Sí. ¿Listo? Muchas gracias. No, gracias a vos.